Ok, muy buenas noches chicos. Ahora vamos a hablar sobre Campylobacter y Helicobacter. Listo. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos juntos? Bueno, pues les voy contando que estos pertenecen a la familia Campylobacteriaceae. Entonces van a compartir muchas de las características estructurales y de su patogenia per se. Pues vamos ahí. Les cuento que la Campylobacter, ¿no? Entre sus 33 especies que infectan al humano, 2 son las principales. Y nos van a dar la idea de cuál va a ser la infección que va a producir. La Yeyuni y la coli. Miren, la Yeyuni pues nos hace recordar al yeyuno, ¿sí? Y la coli al colon, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos que produce, ¿no? En cuanto a enfermedad humana? Pues la gastroenteritis, ¿no? Que se caracterizan por ser cuadros agudos. Y vamos a ver dos complicaciones muy importantes, ¿no? También de la Campylobacter. Ya ahorita lo vemos. La fetus vale la pena mencionarla porque a pesar de que no es tan prevalente, se ha observado en fetos de vaca, se observó pues que producía abortos, ¿ya? Y tiende a producir en personas diabéticas, por ejemplo, ¿no? Cuadros graves, como la septicemia, ¿no? La tromboflebitis, la endocarditis, son cuadros más graves que las que van a producir la Yeyun y la coli. A ver, observamos este gran, ¿sí? Por la coloración ya podemos ver que es un gran de tipo negativo, ¿verdad? Un gran negativo. Y ahora, la forma, si la observamos bien, es de un bacilo. Pero no solo ello, mire, vamos a hacer un acercamiento. Ahora, estamos viendo que este bacilo tiene una forma un tanto diferente, ¿no? Y es una forma especializada para la infección que va a producir. Este es un bacilo que tiene forma de sacacorchos, ¿no? Algunos dicen que tiene forma de alas de gaviota. Y en algunas ocasiones también se van a encontrar algunos que van a tener forma de coma. Pero en su mayoría van a tener esta forma de sacacorchos, de espiral. Son pequeños y si los observamos bien, tiene flagelos, miren, en sus dos extremos. Entonces, a eso se les denomina anfídricos, ¿verdad? Y como no todo es absoluto, en algunos casos vamos a ver flagelos monótricos. Ahora, les voy a decir que esta bacteria es un poquito complicada de cultivar. ¿Por qué? Pues, para empezar, en cuanto a su necesidad de oxígeno, ¿no? Es microaerófila, ¿ya? Entonces necesitas un ambiente con concentraciones bajas de oxígeno, generalmente entre 5 y 7% de oxígeno. Pero obviamente sí va a poder sobrevivir en estas concentraciones porque tiene enzimas que van a evitar, por ejemplo, la oxidasa y la catalasa, ¿no? Que van a evitar que las especies reactivas de oxígeno destruyan esta bacteria. Y también es difícil de cultivar porque su desarrollo óptimo se da a temperaturas muy altas. Es una termófila, más o menos a 42 grados. ¿Ya? Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque va a ser una característica que los va a diferenciar de la Arcobacter. Vamos a ver que la epidemiología de esta, ¿no? Es la causa de gastroenteritis en países, más que nada los desarrollados. En nuestros países obviamente compite con una serie de bacterias y se dice en realidad que generalmente tú cuando vas por una diarrea, ¿no? A consultar, no es que te hagan el cultivo, ¿no? De la bacteria, a menos que esto se complique de repente, pero no es algo común, ¿no? Porque generalmente esas infecciones de gastroenteritis agudas se autolimitan, es decir, que ya no producen un cuadro más largo de una semana. Entonces, lo que vamos a ver es que esta bacteria, pues, no se va a aislar comúnmente. Y por lo tanto se piensa que su prevalencia en realidad está subestimada. Generalmente se va a encontrar en niños, pues, porque los niños tienen hábitos a veces no higiénicos, ¿no? Como es el de agarrarse cualquier cosa y ellos no van a estar lavándose las manos a cada rato, ¿no? Y van a jugar con sus manos y su cavidad oral. Entonces se pueden contagiar. Y en los adultos
entre 20 y 40 años, más que nada por los hábitos alimenticios, por ejemplo, comer en la calle, ese tipo de actividades, ¿verdad? ¿Qué más? En las personas inmunosuprimidas, como aquellas que tienen SIDA, vamos a ver, por ejemplo, esas infecciones que van a ser de cuadros más graves, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la respuesta inmune que activa implica a los linfocitos, ¿ya? Va a implicar a los linfocitos T, que obviamente se encuentran recontra disminuidos ya en un episodio terminal del VIH, ¿no? Que es el SIDA. En las personas que toman IVP también se va a encontrar estas infecciones. ¿Por qué? Estas son susceptibles, porque ¿qué es lo que pasa? Pues acabamos de ver el tratamiento para el Helicobacter, ¿no? En este caso, los inhibidores de bombas de protones van a reducir lo que es la producción de protones a nivel de las células parietales. Entonces, ello, si ustedes recuerdan, es un mecanismo de defensa, la producción de ácido contra ciertas bacterias del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces ella es una de esas bacterias, ¿no?, que se inhiben con ese ácido. Pero como no se está produciendo, entonces va a poder llegar hacia su lugar de colonización, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a las personas ancianas, bueno, que generalmente también tú sabes que la inmunidad ya no es tan óptima como una persona joven, ¿verdad? La transmisión, a ver, estamos conversando justamente que esta no solo se encuentra en el ser humano, sino que también la vamos a ver en animales. Y la transmisión, si estamos diciendo que se encuentra en el tracto gastrointestinal, entonces va a expulsar sus heces, ¿verdad? La persona, el animal. Y este se va a contagiar. Y cuando nosotros tenemos contacto con animales infectados, vamos a poder adquirir la infección. Y no solo eso, sino que esta, además de ser una zoonosis, también la vamos a encontrar, por ejemplo, en el consumo de alimentos, ¿no?, como leches, por ejemplo, que no se encuentran pasteurizadas, o alimentos, sobre todo de aves de corral, que se encuentran mal cocidos. Y también la vamos a encontrar en aguas contaminadas, ¿ya? Agua de grifos, agua de pozos, aguas que se encuentran contaminadas. Y obviamente también los humanos van a producir también la infección fecal oral en una persona que no se ha lavado las manos, ¿no? Y de repente te estás comiendo en la calle, ¿no?, y hay malos hábitos de higiene. Entonces llega la bacteria al alimento o a los fómites, por ejemplo, a los cubiertos, y lo consumes. Consumes a la Campylobacter. Y esta pues va a llegar a su lugar de colonización, que es el colon, recuerda, y el yeyuno. Y también se encuentra, por ser la misma zona, también se encuentra en el ilion, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Listo. Entonces, ¿cómo es que atraviesa la barrera mucosa? Bueno, una vez que el Campylobacter ha llegado, ¿no?, y ha colonizado esta zona del colon, del yeyuno, entonces la primera barrera que vamos a tener a nivel del tracto gastrointestinal, bueno, en esta zona específicamente, ¿no?, porque ya pasamos supuestamente la barrera del ácido, en esta zona vamos a encontrar una capa gruesa de moco que tiene proteínas inmunes que van a evitar que éstas se acerquen a las células. Pero en este caso ya tiene mecanismos, ¿no?, para traspasar esta barrera mucosa. Y uno de esos se encuentra en su estructura. Para hacer ello, ¿qué es lo que vemos? Que la forma de sacacorchos, para empezar, le va a ayudar a penetrar de una forma más flexible esta capa de moco. Y no solo ello, sino que dentro, ¿no?, en su estructura en sí, ya sabemos que es una bacteria gram negativa, entonces va a tener obviamente su membrana interna, ¿no?, su membrana externa, y entre ella una pequeña capa de peptidoglucano, a diferencia de las gram positivas, ¿no? Y va a tener lo que se conoce como lipo-oligosacáridos, que es una estructura que quiero que recuerdes, ¿no?, que es importantísima, que se encuentra junto con la cápsula, y estas van a disminuir la inmunogenicidad que existe en la mucina, porque van a reducir la unión con las glucoproteínas de esta. Entonces, hasta aquí tenemos que la forma de sacacorcho, que el movimiento flagelar, que la cadena lipo-oligosacáridos y que la cápsula nos van a ayudar a que la célula traspase esa barrera mucosa, ¿no?,
esa barrera de mucina y se adhiere a la célula. Y luego la va a invadir. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues tiene factores que van a mediar la invasión. Uno de esos, por ejemplo, es la que va a ayudar a que se una a la matriz, ¿no?, que se encuentra alrededor de la célula, que es la CATF, que es un factor que va a mediar la unión a fibronectina. También tenemos al PEVIR. ¿Qué es el PEVIR? Es un plásmido. ¿Recuerdas qué es un plásmido? Claro, es un fragmento de ADN, ¿no?, que se encuentra libre y que se puede compartir incluso entre las células y que aumentan su patogenicidad, ¿verdad? Y también vamos a tener a toxina distensora citoletal, que se caracteriza por producir la distensión celular y la muerte. ¿Qué significa ello? Pues que va a hacer que la célula, por decir así, se afloje de su posición y que se desprenda, ¿ya? Entonces, ello va a permitir que ésta pueda pasar la barrera mucosa de dos formas. Una es la paracelular y una es la que está mediada por la penetración de la célula y por una exocitosis de esta. Entonces va a llegar, ¿no?, va a traspasar la barrera mucosa. Y una vez que suceda esto, ustedes saben que las mismas células epiteliales ya desde sí producen interleuquinas, que son señales que van a permitir activar la respuesta inflamatoria. Una de ellas es la interleuquina 8, mientras que la bacteria va a producir sus toxinas. Y estos factores van a hacer finalmente que se active la respuesta inmune. Generalmente lo que primero ataca es el macrófago, ¿no?, con las células dendríticas, y luego se reclutan los neutrófilos. Entonces, todas estas señales van a continuar produciendo esa cascada inflamatoria que va a llevar a la activación del NF-κB, un factor de transcripción que va a producir citocinas proinflamatorias y que van a activar la inmunidad específica ya, es decir, para eliminarlo a este de una vez, que es la respuesta TH1 en este caso. Todo esto va a producir lo que es el cuadro de inflamación con la diarrea, la gastroenteritis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las vamos a dividir en dos, ¿ya? Las gastrointestinales y las que no son gastrointestinales, ¿no?, las extraintestinales. En las gastrointestinales estamos viendo que se produce una inflamación y una diarrea a nivel de el colon, yeyunio, ¿sí?, ilion, ¿verdad? Entonces, esto es conocido como una gastroenteritis aguda y se va a caracterizar por autolimitarse. Y justamente por autolimitarse, es decir, que va a ser un periodo de una semana, ¿no? No va a producir un cuadro grave. El dolor se dice que asemeja a un dolor de apendicitis, bueno, por la misma zona que infecta, ¿verdad?, que es la fosa ilíaca derecha, ¿no?, justamente donde se encuentra el apéndice. Obviamente va a producir también un episodio de fiebre porque estamos viendo que activa factores proinflamatorios, por ejemplo, uno de ellos la interleuquina 1, ¿no?, que va finalmente a producir el episodio de fiebre a nivel del hipotálamo, y luego tenemos a un cuadro diarreico. Entonces esto se va a autolimitar y entonces no va a ser tan necesario aislar a la gente, ¿ya? En las manifestaciones extraintestinales sí es bien importante que te acuerdes de esta, la de Guillain-Barré. ¿Por qué está asociada a Guillain-Barré? Pues, para empezar hay que recordar qué es, ¿no? Esta es una radiculopatía, o sea, es una polirradiculopatía desmielinizante. O sea, la fisiopatología es la desmielinización de los nervios a nivel periférico. Se va a caracterizar por ser simétrica, ascendente, ¿no? Pero no es que va a producirse en todos los pacientes que se infecten de Campylobacter. No. Solo miren, de cada 1000 infectados, solo una persona se va a infectar. Aproximadamente se va a dar este cuadro a las 3 semanas después de la infección. Y hay un patógeno en especial, ¿no?, un serotipo de Campylobacter, que es la Yeyuni O19, involucrada en el mecanismo patogénico que vamos a ver. La fisiopatología por la que produce el síndrome de Guillain-Barré es por mimetismo molecular. Es decir, va a haber un entrecruzamiento de información en las inmunoglobulinas, ¿ya? Y van a terminar atacando a nuestras propias vainas de mielina. Por eso es que la patología es desmielinizante.
¿Qué es lo que vemos? Como les mencionaba, les dije que recuerden al lipo-oligosacárido, ¿no? Que se encuentra en la envoltura, entre la envoltura y la membrana externa. Observen esta forma, ¿no? Lo que normalmente sucede es pues que ya fue fagocitada, ¿no? Vimos a nuestros macrófagos, a nuestras células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces estas, lo que van a hacer es llevarla a los linfocitos T, TH1 en este caso, y estos van a darle la señal a los linfocitos B para que se produzca la inmunidad humoral. Entonces estas van a producir, obviamente son las precursoras de las células plasmáticas, y van a producir anticuerpos. Pero estos anticuerpos se supone que tienen que atacar al lipoligosacárido, ¿no? Esa era su finalidad. Pero por otro lado vamos a tener nosotros a nuestra neurona y a nuestra vaina de mielina, y vamos a ver que en esta estructura existe algo similar a la forma del lipoligosacárido de envoltura del yeyuni. Y son los gangliósidos. Estos anticuerpos terminan atacando a los gangliósidos porque son de una estructura muy similar a los lipoligosacáridos de envoltura. Y esto va a producir pues la desmielinización simétrica, ¿no? Ascendente, ¿no? Hasta llegar a una parálisis diafragmática que puede causar la muerte. Otra manifestación extraintestinal que tenemos es la de la artritis reactiva. La artritis reactiva en general es producida por otros microorganismos más, ¿no? Desde pseudomonas, estafilococcus aureus, etc. Se caracteriza porque 1,5% de los infectados van a desarrollarla. Y generalmente se da a las 4 semanas después de esta infección. Se caracteriza clínicamente por una triada de conjuntivitis, uretritis y una artritis que afecta entre 2 y 4 articulaciones, o puede ser una poliartritis, es decir, que va a afectar de 5 a más articulaciones. El diagnóstico de Campylobacter no es común que se realice porque uno, que es complicado por sus requerimientos, por ejemplo de temperatura, que son elevados, de 42 grados aproximadamente, y tampoco es necesario porque, por ejemplo, este cuadro, como ya les habíamos comentado y les repetimos, ¿no? Se autolimita. Entonces, el cultivo microbiológico se va a hacer en medios especiales, ¿no? Como es el agar que tiene el nombre, justamente, ¿no? El agar Campi. Este va a inhibir a la flora normal fecal, obviamente, porque si no lo confundiríamos con otros microorganismos que se encuentran colonizando, ¿no? Las zonas que este infecta, ¿no? Como el colon, el yeyuno. Y las colonias, como vemos acá, se caracterizan por ser, miren, de bordes pues irregulares, ¿no? Aquí no observamos hemólisis, por ejemplo. El color es grisáceo, son planas. Entonces, tienen una apariencia también que asemeja al mucus, ¿no? Pero como les comento, esto no es tan común, ¿no? Que se realice. En cuanto al tratamiento, pues la infección aguda ya habíamos comentado que produce una diarrea, un episodio de diarrea, ¿no? Por la gastroenteritis. ¿Y la diarrea cómo se trata? Pues con hidratación y electrolitos, ¿no? Entonces, no es un tratamiento específico para el Campylobacter, ¿no? Sino que esto es para todas las diarreas agudas. Ya, pero si produce infecciones crónicas, ¿no? Complicaciones, ¿no? Sí se les puede dar algunos antibióticos, ¿no? Entre ellos tenemos a los macrólidos, como la eritromicina, la citromicina. Y ya a otra escala, si es que no funcionara, ¿no? Tenemos a las tetraciclinas, fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos. Pero esto solo se da en cuadros como bacteriemias, ¿no? Y en donde ya se ha logrado aislar al patógeno, que no es algo que se realice de rutina, por decirlo así. Finalmente hablemos de Arcobacter, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, también pertenece a la familia Campylobacteriaceae. Entonces, vamos a ver que en su patogenia va a compartir muchas características, al igual que en su estructura. Miren, aquí la observamos. Pero ya vemos una diferencia. ¿Por qué? Si observamos bien, ¿no? Estamos viendo que en un polo hay un flagelo, pero en el otro
no estamos viendo flagelo. Entonces, esa es la primera diferencia. En cuanto a su movimiento, la Arcobacter tiene un flagelo polar único, ¿sí? Es monótropo. Mientras que la Helicobacter, ¿no?, era anfítrico. En cuanto a su metabolismo, ¿no?, su necesidad de oxígeno, ¿sí?, a esta bacteria Arcobacter antes se le conocía, ¿no?, antes se le incluía el género Arcobacter en el género Campylobacter, ¿no?, y era conocida como la Campylobacter aerotolerante, porque presenta la habilidad de existir en medios con concentraciones más elevadas de oxígeno, como son los medios aeróbicos, en su mayoría entonces. Mientras que la Campylobacter, como habíamos visto, en su mayoría eran microaerófilas. Y otra cosa es su desarrollo. No es tan dificultoso como el de la Campylobacter porque esta sí se puede desarrollar en temperaturas de rangos más elevados, ¿no?, entre 15 y 42 grados. Entonces, estas tres diferencias son las que quiero que recuerdes. En cuanto a la epidemiología, esta la podemos clasificar como una zoonosis emergente. Es decir, que en las últimas 2 décadas se ha visto que se encuentra en aumento, ya sea por la mejora de los métodos diagnósticos o por su capacidad de infección. Tal vez en unos años la veamos de una forma mucho más prevalente que la Campylobacter. Como habíamos dicho también, esta comparte características con la Campylobacter, entonces va a infectar animales y a personas también, ¿no? Los animales también van a ser el reservorio. Y vamos a ver las mismas formas de transmisión, ¿no?, por medio de los animales, por medio del contacto, por medio del alimento, por medio de fomites, de forma fecal oral. Y una diferencia de repente es que esa se ha visto también en el consumo de moluscos. Como observamos en la patogenia de la Campylobacter, ¿no?, existe el proceso de la colonización y la adherencia de una forma muy similar, ¿no?, en donde su estructura y su flagelo van a colaborar con el paso a través del moco que se produce a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando ésta logra invadir la célula, sí he visto que tiene la capacidad de reducir la expresión de lo que son las claudinas. Si recuerdas bien qué eran las claudinas, ¿no?, eran componentes de las uniones estrechas, ¿no?, de las zónulas occludens, que se encuentran de forma paracelular, ¿no? Entonces, la disminución de estas va a permitir que haya un mayor ingreso por el medio paracelular de las Arcobacter. Y bueno, esto también termina pues produciendo, ¿no?, la interleuquina 8, que va a producir el mismo proceso de la Campylobacter, ¿no?, aumentar los factores inflamatorios y finalmente termina produciendo un cuadro de gastroenteritis, ¿no?, en donde vamos a ver inflamación y diarrea. Tenemos aquí 2 especies que destacar, que son la Butzleri y la Cryptophilus. La Butzleri presenta una infección que es generalmente acuosa y la Cryptophilus generalmente se presenta con diarreas con sangre. Y ambas pueden producir lo que es una bacteriemia ocasional. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por su atención. Y les dejo estas preguntas que son las cosas más importantes que deberían aprender de esta presentación. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches.